¿Ya llegó los materiales? ¿Llegó los materiales que te mandé? Ya, vas a sacar el material que dice Ciencia Económica 1. ¿Ya? Esto, no te olvides, ya sabes cómo vamos a trabajar. Bien, y comenzamos con ese material, el primero que nos dice la etimología. La etimología todos sabemos que es el origen de la palabra o el significado de la palabra. No tiene ninguna relación con la definición, es más que todo historia. ¿Y qué nos dice la etimología? Que la palabra economía significa administración de la casa. Administración de la casa. Oiko significa casa y nomo significa administración. En conclusión, administración de la casa. Ahora, Jenofonte es el personaje que tituló una obra con el nombre Economía. Jenofonte fue el primero que tituló con la palabra economía. No es que este libro o ensayo sea, pues, hablara de toda la economía que tú conoces. Recuerda, este es el siglo IV a.C. Pero sí podemos decirle que el primero que usó como la palabra economía para titular una obra fue Jenofonte. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿y de qué trataba este escrito? Bueno, era el diálogo de Sócrates y Cristóbulo sobre quién debía administrar el hogar. Había un rol para la mujer, que era el cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos, y el rol del hombre, que era conseguir el dinero y administrar los esclavos. ¿Ok? Ese era el rol del hombre. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Pasaron muchos siglos, aproximadamente ya estamos en el siglo XIX, en donde recién la definición de economía comienza a tener una relación a lo que tú conoces. Una relación a lo que tú conoces. La economía neoclásica o visión neoclásica, ¿no? Es una ciencia que estudia el comportamiento humano cuando administra sus recursos escasos con el fin de satisfacer sus necesidades. Esa es la visión neoclásica, o también llamada visión liberal. En otras palabras, ¿qué cosa es economizar? ¿Qué vendría a ser la economía? Vamos a ponerlo por acá. La economía vendría a ser, ¿ya?, el buen uso de un recurso escaso. ¿Correcto? Entonces, para que exista la economía, necesariamente, ¿qué tiene que haber? Para que exista la economía, tiene que haber escasez. Si no hay escasez, no habría economía. Repito, si no hay escasez, no habría economía. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si tu familia tiene que almorzar por Año Nuevo? Ustedes son, ponte, 5, y papá los lleva a un restaurante. Y en el restaurante tu papá saca un billete de 200 soles. Te pregunto, ¿podrán almorzar con 200 soles los 5 miembros de tu familia? Yo creo que sí. Incluso hasta podrían repetir. Cuando existe un recurso suficiente para satisfacer una necesidad, la economía no tiene sentido. ¿Cuándo? Dame un caso cuando aparecería la economía, la idea de economía. Bueno, tendríamos que hacerlo al revés, ¿no? Tendríamos que hacerlo al revés. O sea, ¿te acuerdas que te dije? Tu familia ha salido, son 5, y papá resulta que no ha llevado la billetera y está muy lejos de regresar a la casa. Tampoco tiene tarjetas, todo está en la billetera. Y mamá solo llevó 20 soles. 20 soles y son 5. ¿De qué forma se alimentarían con esos 20 soles estas 5 personas? Y están lejos de casa. ¿Qué puedes decirme de esto? En ese momento, todas las ideas que se te están ocurriendo y que estás desesperado en colocarlo en el chat, todo ese raciocinio que tienes, esa capacidad mental de decir,
profes, salchipapas, etcétera. Todo eso se llama economizar. Economizar, entonces, ¿qué viene a hacer? Economizar viene a ser el buen uso de un recurso que se nos presenta escaso. Repito, el buen uso de un recurso que se nos presenta escaso. Entonces, ¿quién es mejor economista? ¿El que gasta, el que ahorra o el que sabe gastar? ¿Quién será mejor economista? ¿El que gasta, el que ahorra o el que sabe gastar? Correcto. Y te pregunto entonces, para economizar, ¿tienes que haber estudiado economía en San Marcos? No, ¿verdad? ¿Sí o no que tu mamá, si tú le das 20 soles, con esos 20 soles ella entraría a la cocina y podría comprar productos e insumos para poder alimentar a esas 5 personas? Entonces, ¿te das cuenta que hay seres humanos que se han especializado para que un recurso alcance para mucho? Eso es el economista. Y eso es la economía, perdón, a partir del siglo XIX. Vamos a leerlo juntos. Ciencia que estudia el comportamiento humano cuando administra sus recursos escasos con el fin de satisfacer necesidades. ¿Es una ciencia la elección? Sí. ¿Es una ciencia la escasez? También. Punto. Vamos a seguir. Entonces, nuestra ciencia económica, ¿qué estudia? Cuando te pregunten, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Tú qué vas a decir? El objeto de estudio es la actividad económica del ser humano. Otra vez, es la actividad económica del ser humano. ¿Ya? La actividad económica del ser humano. Ese es el objeto de estudio. No te olvides. ¿Y qué cosa es actividad económica, profe? No entiendo. Ya, vamos a hacerlo más sencillo. Acto económico es el acto humano de hacer economía. El acto humano de hacer economía. ¿Y cuándo haces economía? Que te dije hace un rato, cuando ante una necesidad se presentan recursos escasos y se busca la mejor elección para satisfacer la necesidad. ¿Ok? Muy bien. Y el último, ¿qué dice el último? Costo de oportunidad. A ver, chicos, ustedes que ya son expertos, ¿qué vendría a ser el costo de oportunidad? Necesito a mis bravos, a los que ya están a punto de ingresar, ¿alguna idea? Vamos intensivo. Mira que ahorita con eso te estoy conociendo, ¿no? Ya, voy a tratar de separar a los chicos que dominan más. Si tienes 3 alternativas para elegir y te doy esta simbología, A representa en tu satisfacción más que B, B representa en tu satisfacción más que C, por lo tanto decides escoger A. A vendría a ser tu elección. La pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad? B, C, A, B y C, A, B y C.
Bueno, vamos a tener que ponernos en mucha atención. Pensé que lo sabías y hay muchos alumnos que han cometido errores. A ver, vamos a aprender. Vamos, chicos, que estamos con intensivo. Vuelvo a repetir, ¿ya? Vuelvo a repetir. Tienes tres alternativas para elegir. Resulta que un dato adicional que te dan es que A representa mayor satisfacción que B y B representa mayor satisfacción que C. Habrá que hacer una elección. ¿Cuál será lo que se elige? A, porque es la de mayor satisfacción. Mi pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad? Y tienes las siguientes alternativas. B, C, A, B y C, y A, B y C. A ver. Y la respuesta es, usualmente la mayoría de alumnos piensa que son las dos alternativas que están acá. No es así. Las dos alternativas que tú estás viendo representan lo sacrificado. En otras palabras, esto viene a ser el sacrificio. Pero eso no es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor sacrificada. La alternativa de mayor valor sacrificada. Entonces, tienes estos dos, ¿ya? Ahora el detalle está en cuál representa la de mayor valor entre las descartadas. Obviamente que B. Por lo tanto, B sería la alternativa de mayor valor, pero que fue sacrificada. Roque Natsumi me dice, profesor, si esta fue la primera opción, ¿esta sería la segunda opción? Bueno, sí, 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 pero también podría doblarte la cabeza, Natsumi, si yo te dijera esto. Si esta también sería la primera opción, ¿qué? Sí, pero de las descartadas, de las sacrificadas. Ya me mareó, profe. Total, ¿era segunda o primera? Por eso es que yo nunca lo explico de esta manera. Yo explico de esta forma, que entre las descartadas es la de mayor valor. Yo creo que así lo entienden mejor los alumnos. Ahora, Natsumi, no hay regla de oro aquí, ¿eh? Así que tú puedes hacer como tú desees. Profesor, yo entiendo que es la segunda opción entre todas las alternativas. Perfecto. Otro alumno me dirá, profe, yo entiendo que es la primera opción, pero entre las descartadas. Perfecto, también. Si alguien quiere recordarlo así y sabe la teoría, no existe ningún problema. ¿Hasta ahí está claro para pasar a la siguiente? Correcto. Entonces, vamos a hacerlo ya de otra manera. Si Luis quiere postular a San Marcos y resulta que tiene tres carreras posibles: abogado, estudiar derecho, médico, o ingeniero. Resulta que Luis, al sentarse y decir ingeniero, le gusta más que ser médico y médico le gusta ser más que es abogado. ¿Me podrías decir la elección de la carrera de Luis y el costo de oportunidad de Luis? Por si acaso, una pregunta igualita vino en el último examen de admisión de octubre, cuando preguntaron sobre Messi, si es que había elegido bien o no, al momento de decidirse entre el Barcelona y el Manchester. Repito, Micaelita, ahí va otra vez. Tienes a Luis. Luis
tiene tres carreras posibles: abogado, médico, ingeniero. De acuerdo a Luis, de acuerdo preguntándole a Luis, Luis dice que ingeniero le gusta más que ser médico y médico le gusta más que ser abogado. La pregunta es, ¿cuál es la elección y cuál es el costo de oportunidad? La elección será ser, la elección será ser ingeniero y el costo de oportunidad será ser médico. Perfecto. Excelente. Profe, no entiendo. Ya, ingeniero es la elección porque siempre eliges lo más importante. Los demás son opciones descartadas, pero médico sería, de las descartadas, la de mayor valor. ¿Alguna duda? Vamos, chicos, vamos, vamos. Muy bien, Diego, muy bien, Marcos. Excelente, Micaela, muy bien. Seguimos entonces. Mira que estamos haciendo como vamos a desarrollar 4 o 5 temas, solamente desarrollo esquemas para ti. Eso es lo que a mí más me interesa porque sé que necesitamos eh, tener más, el conocimiento lo necesitamos más, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían las interrogantes económicas? Las interrogantes económicas, eh, que son el qué producir, el cómo producir y el para quién producir, ¿no? Serían de la siguiente manera. El qué producir es el problema económico, el cómo producir es el problema técnico y el para quién producir sería el problema social. ¿Qué significa eso? El qué producir es una interrogante poderosa porque nosotros tenemos que saber qué alternativa vamos a dedicarnos a crear, qué negocio vamos a poner. Ese sería el qué producir. Una vez que hemos encontrado ya el negocio al que vamos a dedicarnos, que es algo complicado, por eso es que se le llama problema económico, porque no sabemos los recursos con los que tenemos. Una vez que ya sabemos eso, de ahí vamos a tener la gran duda, el cómo producir. ¿De qué manera vamos a fabricarlo? ¿Cómo vamos a crearlo, profe? Pero creándolo, pues. No, 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 por favor. Entonces ahí tenemos problemas de economía. El problema técnico puede ser de la siguiente manera. Puede ser una mano de obra, una mano de obra intensiva, intensiva. Puede ser un capital intensivo o puede ser tecnología intermedia. Tienes 3 formas para fabricar un producto. En la primera, se entiende que vas a contratar más trabajadores que el uso de máquinas, o sea, más trabajo que capital.
¿Ok? Esa es en la primera. En el otro, vas a comprar más máquinas que contratar trabajadores. Y en el último, vas a tener que contratar trabajadores y máquinas en la misma cantidad. ¿Estamos? Entonces, yo te pregunto, ¿qué te parece si nos ponemos un negocio, tú y yo, de elaboración de pantalones? Y hacemos lo siguiente. Por cada costurero que contratemos, compraremos una máquina de coser para él de forma individual. ¿Qué técnica estaría produciendo? No, pero tienes que decirlo, pues tecnología intermedia. ¿Y por qué tecnología intermedia? Porque por cada costurero que yo contrate, compraré una máquina de coser. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué pasaría si tengo otro negocio? Vamos a suponer que es un negocio de sembrado de maíz, de siembra de maíz. Así que vamos a cosechar. Y compraré un tractor y 30 labradores ahí, para poder recoger el maíz. ¿Qué sería ahí? 30 peones y un tractor. Listo. Creo que ahora sí, ¿no? Y si yo tengo mi fábrica, ponte de juguetes, y con mi fábrica de juguetes yo elaboro a través de una cierta cantidad de máquinas. Ah, capital intensivo. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que ya no hay más. Borramos eso. Y el último. El último tiene que ver con el para quién producir. Para eso, mis estimados alumnos, vamos a colocar la pirámide socioeconómica de nuestro país. ¿Qué pirámide socioeconómica? Más o menos para que me entiendas lo que se decía en nuestro país si existían niveles socioeconómicos, ¿cómo se llaman esos niveles? El primer nivel, y el más conocido creo por todos, es el nivel de riqueza, los ricos, ¿no? El siguiente nivel es la clase media o clase media consolidada, llamada holgura. El siguiente nivel es la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? Con las personas que tienen un ingreso inferior a la canasta básica de bienes y servicios. Y si eso te asombró, todavía nos falta el grupo de abajo, que sería la extrema pobreza o miseria, también le dicen. ¿Y quiénes serían los de la extrema pobreza? Los que no les alcanzan no para adquirir la canasta básica, no, eso es la pobreza, sino para no pueden adquirir la canasta de alimentos, o sea, comida, no pueden comer. No todos los días tienen para poder comer. Ya, sabiendo eso, mi pregunta es, ¿el producto que yo voy a fabricar, a dónde lo llevo? Dependerá mucho de la calidad, ¿no? ¿De qué más dependerá?
Claro, del precio que yo coloque mi producto. Por ejemplo, si yo voy a crear una bebida energizante con taurina y la voy a poner cada latita a 15 soles, ya sabes quién será mi público objetivo, ¿no? En cambio, si voy a crear una misma bebida energizante y que, y que lo voy a lo voy a poner el precio a 2 soles, ya te imaginarás a qué sector estará dirigida mi bebida, ¿no crees tú? Exacto, exacto. Ya sabes cuál llegará pues a tu mesa o al lugar donde tú quieras llenarte de energía, ¿no? Muy bien. Entonces, esos serían los tres grandes interrogantes. Espero que los hayan copiado. Seguimos en el otro punto. ¿Cuáles son los fines de la economía? ¿Cuáles serían los fines de la economía? ¿A qué se le puede decir fines de la economía? ¿Cuál es la finalidad, en todo caso, de la economía? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la finalidad de la economía? Tenemos dos fines, el teórico y el práctico. El teórico es establecer teorías y leyes que te permitan entender los diferentes fenómenos económicos. A ver, mis estimados alumnos, les he regalado con la señorita Sandra, les he regalado una hoja con 12 leyes, con 12 leyes, ¿ok? Las leyes de la economía que ustedes deben saber sí o sí en todo el curso. Repito, en todo el curso. ¿Ya? Listo. ¿Y para qué me van a servir, profesor, saber las leyes? Ya. ¿Para qué te van a servir? Porque gracias a esas leyes, tú vas a entender los fenómenos económicos que están ocurriendo y con eso vas a poder aplicarlo en tu vida diaria para resolver problemas. Lo más bonito, por ejemplo, que tengas mejor empleo, que tengas un mejor ingreso, que te alcance dinero para poder comprar las medicinas de alguna enfermedad, etcétera, ¿no? O sea, lograr que tus necesidades se den satisfacción. Punto. Y ahora nos vamos a los métodos científicos. ¿Cuáles son los métodos científicos que se utilizan? Primero, el inductivo. ¿Qué es el inductivo? El inductivo es de lo particular a lo general. Inducir es analizar. ¿Ok? Ahora, después tenemos el método deductivo. El método deductivo es de lo general a lo particular. Generalmente se hace la deducción después de la inducción. ¿Ok? Bien, voy a hacerte un ejemplo. ¿Te parece? A ver, tú me dices, ¿ya? Mira, en 1972, un señor llamado Milton Friedman concluye que la variación de precios está en relación con la cantidad de dinero que se emite y la producción. Tan es así, demostró este señor lo siguiente. Demostró que el PBI, cuando está constante, y la velocidad también, fabricar una gran cantidad de monedas y billetes termina en una inflación. Y la única forma para ya no que disminuya la inflación, que no ocurra una inflación, la única forma es que se deje de emitir dinero, o sea, que la masa monetaria se reduzca. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero que sigas mirando. Quiero que sigas mirando. Esto lo aplicamos en 1985.
¿Gobierno de quién? De Alan García. ¿Qué ocurrió? Se fabricaba demasiado dinero. Demasiado dinero se fabricó. ¿Y en qué terminó eso? En un incremento de precios. No solo incremento, se volvió una hiperinflación. Entonces quedó demostrado la famosa teoría cuantitativa de 1972. ¿En dónde? En Perú. ¿Gobierno de quién? Chicos, ¿gobierno de quién? ¿Gobierno de quién? De Alan García. Bien, me gustaría por favor que me dijeras en el chat, a viva voz, escríbelo por favor, ¿qué método hemos aplicado aquí en mi narración? ¿El método deductivo o el método inductivo? Correcto. ¿Y por qué se aplicó el método deductivo? Porque empezaste de lo general y demostraste un caso particular. Porque el P igual a M por V sobre Q es algo general. Es una regla. Y la podemos ejemplificar en el primer gobierno de Alan García. ¿Listo? Ahora, algunas preguntas finales. Dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Se induce para deducir o se deduce para inducir? Claro, primero se induce para después deducir. Perfecto. Muy bien, terminamos este cuadro diciéndote la pregunta, ¿qué es el problema económico? El problema económico es la escasez. Los recursos es casos. La economía es una ciencia que es una ciencia fáctica. ¿Qué significa eso? Que necesita de la comprobación en la realidad para su verificación. Dentro de esas ciencias fácticas existen las naturales y sociales. Naturales, por ejemplo, como la geografía, la física, la química. Y sociales como la historia y la economía. ¿La economía usa experimentos? No. La economía no usa experimentos. Pero sí aprende de las experiencias. Pero los experimentos, en cambio, son aislados, provocados, inducidos. Eso es parte de otro tipo de ciencias como las ciencias naturales. Por eso siempre es que cuando tú estabas en el colegio, había laboratorio para demostrar las ciencias naturales. Muy bien, chicos. Mira por favor la pantalla. Lo hemos desarrollado todo. ¿Tienes alguna duda? Para pasar al siguiente tema, recuerda que tenemos muchos temas. Ah, bien. El qué producir. Ya, Marcos. Cuando uno tiene que iniciar un negocio, sí o no que tu primera pregunta es ¿qué voy a hacer? ¿Qué negocio va a hacer? ¿Y de qué depende el negocio que vas a hacer? De la inversión que poseas. Claro, porque si tú me dices que es una inversión de, vamos a poner 10.000 soles, va a ser una inversión muy limitada.
¿Por qué inversión muy limitada? Porque no vas a contar con mucho dinero para iniciar un negocio, ¿no? Por ejemplo, tú dices, quiero un restaurante, con 10.000 soles no se puede. Será una venta de hamburguesas al paso, pero con 10.000 no se puede. Quiero poner un negocio de venta de caramelos y tengo 100.000. No, pues estás desperdiciando tus recursos, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas para resolver saber qué es lo que voy a fabricar, qué es lo que voy a crear. Ese es uno de los principales problemas. ¿Ok, Marcos? Y bien, inductivo, como ya dijimos, es de lo particular a lo general, o sea, de tomar ejemplos y concluir en algo general. En cambio, deductivo es diferente. Deductivo sería más bien de caso general y lo aplico a casos particulares. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente tema, por favor, sobre la división. Termino este cuadro y hacemos un break. Vamos a resolver 10 ejercicios de la separata y vamos a hacer un quizzes, obviamente, para saber en qué nivel estás. ¿Cómo se divide la economía? La economía se divide en dos. En una economía positiva y una economía normativa. Esa división la hizo ese viejito que están mirando en la pantalla. ¿Cómo se llamó? John Neville Keynes. Profe, ¿el famoso Keynes? No, no, no. El famoso fue su hijo, John Maynard Keynes. Maynard. Él no. Él fue su papá. Y creo que el único aporte interesante que dio a la economía es la división de la economía en positiva y normativa. Positiva y normativa. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos economías? Que la primera es tal como es, mientras que la otra como debería ser. Ayúdame, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de tal como es o como debería ser? Tal como es simplemente describe lo que es la economía, describe qué es la economía, mientras que como debería ser, da su opinión acerca de la economía. Por lo tanto, que yo te diga, la inflación es 3,4%, sí o no que eso es un dato. Eso es un simple dato. Es algo que tú me estás diciendo. Pero si yo te dijera, la inflación debería ser menor, ya eso es una opinión, porque otros dirán, la inflación debería ser mayor, y otros dirán, la inflación debería mantenerse así. Todo lo que es una opinión, todo lo que debería ser, debió ser, pronto será, o creo que será, ya es normativo. La economía positiva entonces es objetiva, la normativa es subjetiva. La economía positiva, ¿ya? No establece juicios de valor, no para nada, pero la subjetiva sí. La normativa sí da opiniones valorativas. ¿Cómo opiniones valorativas, profe? No entiendo. Es decir, bueno, es malo, es correcto, es incorrecto, es feo, es bonito. Esas son opiniones valorativas. ¿Ok? Listo. Vamos a seguir. Ahora, la economía positiva tiene una división. Mírala, por favor, en dos. En economía descriptiva y teoría económica. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia está en que la descriptiva, como estás viendo, observa por favor, va a recoger datos.
Sí, va a recoger datos, muchos datos. ¿Lo ves? Y las empresas que se dedican a hacer economía descriptiva, a recoger datos, pues tienes el INEGI, el Censo de Hogares, el ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? El MEF, el BCR, la SUNAT, cuando se dedican a capturar datos. ¿Empezamos? Ya. Y en el caso de la teoría económica, esos datos que has obtenido en la economía descriptiva pasan a la teoría para ser analizados, para ser interpretados. Y ahí es donde se usan las leyes, por ejemplo. Ahí es donde se usan los modelos. Algunos dicen la parte central de la economía, pero yo te digo, basta que tú escuches o leas una ley, tú dices eso es teoría económica. A ver, chicos, colócame el nombre de alguna ley de las 12 que te he regalado una hoja. Alguna ley que tú te acuerdes también. Vamos, chicos, tienen que participar. Claro, la ley de Ockham, la ley de Gresham, la ley de oferta. Mira, vamos a hacer un pequeño concurso rápido, ¿ya? Cheryl ha puesto la ley de Ockham. El desempleo varía en razón inversa al PBI. Angie, ley de oferta, las cantidades ofertadas varían en razón directa a los precios. Micaela, Malthus, la población crece en progresión geométrica mientras que los alimentos crecen en progresión aritmética. Brian, la ley de Gauss, a medida que se consume, el ser humano se satura. Bien, todos esos, cuando tú los leas en una pregunta de examen, cuando tú los leas en una pregunta de examen, a ojo cerrado, ¿qué vas a marcar? ¿Economía positiva o economía normativa? Claro, porque está dentro de la teoría económica. Y la teoría económica se divide mira que te lo he puesto con dibujitos, en micro y macro. La teoría económica se divide en micro y macro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tengo la microeconomía, que es la teoría de los precios o teoría de los precios relativos, y tengo la macroeconomía, que es la teoría de los agregados o la teoría de los ciclos. ¿Y en qué radica su diferencia, profesor? Ya, en que la microeconomía estudia los fenómenos económicos de manera individual, de forma específica, mientras que la macro de forma general. Para aquellos alumnos que no me entienden, a ver, no vayas a pensar que micro es pequeño y macro es grande. No, no es así. Ni micro es pequeño ni macro es grande. No. ¿Cuál es la diferencia? Micro es específico, macro es general. Para que me entiendas mejor. Si yo te hablo, por ejemplo, de que aumentó el precio del arroz superior, eso es micro porque te estoy especificando de quién trata el incremento de precios. Incluso seguirá siendo micro si yo digo, por ejemplo, aumentó el precio del arroz, el azúcar, el fideo, el huevo. ¿Y por qué? Porque te estoy especificando de qué tipo de producto se trata. ¿Ok? Pero en cambio, si tú me dices, mira, si tú me dices, si tú me dices, un ratito, si tú me dices, hay una inflación del 10%, ah, no, pues esa es otra cosa. Porque si tú me dices que hay una inflación, ¿ya? Si tú me dices que hay una inflación, ¿de qué tipo de productos se trata? Si hay una inflación, ¿del arroz? ¿Del azúcar? Tampoco me vas a decir de todos, no va a ser de todos. Entonces, profe, claro.
va a ser de un promedio, de un grupo de 500, 600 productos, de un promedio general. ¿Ok? Listo. Un ejemplito. Por ejemplo, la utilidad de una empresa es microeconomía. Pero si yo digo, por ejemplo, el presupuesto del país es macro, porque es muy general. Ahora, otro error terrible también tienen los alumnos cuando piensan que macro se habla de todo el país. No necesariamente. Ejemplo, el desempleo de 15% en Huánuco. ¿Es micro o macro? El desempleo de 15% en Huánuco. Es macro. ¿Pero por qué, profe? Si solamente hablo de Huánuco. Sí, pero no te hablé de qué huanuqueños son los desempleados. Lo hice de manera general. O sea, es un promedio de un porcentaje muy grande. Ah, profe, y si me hubiera dicho que José Luis Rivera es el que está desempleado, ya, pues esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahí ya te estoy siendo específico. ¿Ok? Bien. Vamos ahora para terminar y empezar ya con el concurso. La política económica. No es lo mismo decir economía política que política económica, por si acaso. Claro, no es lo mismo. No vayas a pensar que son iguales, no que el orden de los factores no, aquí se altera el producto. La política económica viene a ser las posibles soluciones a los problemas económicos, pero que lo aplica el gobierno. En otras palabras, escúchame. Si tu papá comienza a hablar del gobierno y las medidas económicas que podrían cambiar el rumbo del país, eso es economía normativa. Pero en cambio, las decisiones que vienen de parte del Ministerio de Economía o del BCR, ponte, ya, eso ya no es economía normativa. Ahí ya has llegado al nivel de ¿qué? De política económica. La política económica ya es netamente del gobierno, la intervención del gobierno. ¿Y el gobierno qué quiere, profe? Tiene tres objetivos bien marcados. Crecer económicamente, o sea, el aumento del PBI, estabilidad económica, que los precios se mantengan, que el precio del dólar se mantenga, eficiencia distributiva, que se repartan pues el dinero eficazmente en todo el país. Pero te cuento que la política económica tiene dos formas. O sea, hay dos formas de ver política económica. La primera es la política fiscal y la que sigue es la política monetaria. ¿Quién hace la política fiscal? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién hace la política monetaria? ¿Mm? Vamos, vamos, completa, completa. El BCR, muy bien. Entonces, no te olvides, ¿ah? El MEF hace política fiscal y el BCR hace política monetaria. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza el MEF? Eso sí tienes que saberlo. Sí o sí. ¿Ah? El MEF utiliza el gasto público y los tributos. Mientras que el BCR utiliza el encaje legal y la tasa de interés de referencia. Más adelante vamos a hablar de esos puntos. Tranquilo, yo sé que tienes mucho, mucho interés. Más adelante hablaremos qué cosa es un encaje legal, etcétera. ¿Ya? A ver, de nuevo, a ver, voy a borrar todo. Ahí está, chicos, todo lo que hemos visto. Dime, el MEF, ¿qué tipo de política hace? Y el BCR, ¿qué tipo de política hace? ¿Qué instrumentos usa el MEF para hacer política fiscal?
¿Qué instrumentos utiliza el BCR para hacer política monetaria? Muy bien. Excelente. Bueno, es momento entonces de desarrollar un quizzes para relajarnos un rato. Te pedí por favor que estés siempre al costado de tu módem para que tengas una buena señal. Y a ver cómo nos vaya. Recuerda que todo es una competencia. Los primeros 10 que ganan son los que se van a sentir más emocionados. ¿Ya? Listo. Entonces voy a colocar aquí el código para que ustedes puedan entrar. Por favor, les voy a pedir un nombre y apellido, un nombre y un apellido, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ya, no te preocupes, te doy un minuto más. Y de ahí pasamos a los siguientes temas. La verdad, chicos, yo estoy recontra feliz de que capten y quiero que más sea práctica, como ya te dije, ¿no? Mientras más practiquemos, mejor. Y te tengo una pequeña sorpresa la próxima semana. Hoy día estoy haciendo un piloto, a ver si te gusta. La próxima semana tengo una pequeña sorpresa, a ver qué te parece. Todo en aras de la... Tú sabes que la virtualidad también es un poco monótona, ¿no? Entonces, ponerle un poquito de picante, condimento a esto, ¿no? Para todos la virtualidad es pesada, no es como la presencialidad, pero hay truquitos para hacerla divertida. Ya, ahora sí, empezamos. Diego, ¿logras entrar? Ya, vamos con todo. Chicos, recuerda, es una competencia. 1, 2, 3.
Un minuto. Muy bien, felicitaciones a Angie, Paz y Liz. Liz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Liz? Qué bonito saber de ti nuevamente. Bueno, también emocionado por algunos alumnitos que lo han hecho bien. Hasta ahora están, mira, Brian, Marcos, Suyer, mira, Angie, Camila, Yanela, Daniela, Sabrina, Lisette. Vamos a ver nuestro porcentaje de altísima efectividad. Lamentablemente tuvo algunos problemas en cuanto a la pregunta número, espérate, déjame revisar las preguntas. Esta pregunta, la pregunta que tuvo más errores, Dios mío, casi nadie se equivocó, felicitaciones, fue la pregunta número 3. En la pregunta número 3 y la pregunta número 5. Pero comencemos con la 3, que es la que más fallaron. En la pregunta 3, yo la puedo incluso resolver sin necesidad de leer la pregunta. ¿Qué, profesor? ¿Qué tan bravo es usted? Sí, te lo demuestro. Yo siempre me gusta irme a la última parte de la pregunta solo por curiosidad. Siempre hago eso. Y la última parte dice, identifique si corresponde a qué parte de la teoría económica pertenece. Teoría económica. Y la teoría económica puede ser micro o macro. En las alternativas solo está macro, no está micro. Por ende, entonces, esa debe ser la clave. Macroeconomía. Sin haber leído la pregunta. Ahora, sin embargo, tengo alumnitos que me han marcado,
ya sea economía normativa o economía positiva. Pero la pregunta bien claro te está diciendo a qué parte de la teoría económica pertenece. No sé si la vieron, por favor, a ver. Listo. Y aparte tengo otra en donde tuvieron también los siguientes errores. Ahora, 3 errores. Antes de leer todo el texto, a mí siempre me gusta ir a la parte final solo por curiosidad. El término que el economista utiliza para expresar los costes desde el punto de vista de las alternativas perdidas, o sea, no de las alternativas elegidas, sino de las perdidas, ¿qué tipo de coste puede ser? Sí o no que tendría que ser el coste de oportunidad. Claro, porque están hablando de las alternativas, no las que se eligieron, sino las que se perdieron. Ah, lastimosamente tengo 3 alumnos que aplicaron costo marginal. Yo no entiendo que, ¿tú sabes qué es el costo marginal? ¿Sabes que el costo marginal es la variación del costo total ante la variación de una unidad producida? Si no sabes ese término económico y marcaste costo marginal solo porque te pareció bonita la respuesta, estamos en problemas, ¿eh? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Mm? ¿Revancha? Muy bien. Vamos a desarrollar las primeras 12 preguntas. Aquí sí necesito, por favor, que me ayudes al máximo. La pregunta número 1, por favor. ¿Cómo vas a responder? Así. 1A, 1B, dependiendo cómo te toque, ¿ya? O 1C o 1D. Y no vas a responder en privado, sino vas a configurar tu chat a todos, no en privado, a todos. Y de acuerdo a eso, yo voy a saber qué tan bien están. A ver, vamos chicos. Y la respuesta es correcto. Muy bien. La respuesta es dedo. Porque el problema de la escasez siempre va a existir, no solamente en las economías, en los países desarrollados, sino también en los no desarrollados. ¿Estamos, chicos? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora estamos bien. Vamos con la 2. Cualquier duda que tengas, el chat está ahí y si lo deseas, te activo tu micro.
Bien, le dice, la economía política tiene su objetivo las relaciones sociales de producción. Correcto. La política, cuando tú le agregas a la palabra economía, economía política, no política económica, ya es la visión socialista de la economía. Por lo tanto, solamente los socialistas dicen que su objeto de estudio son las relaciones sociales de producción. Entonces, esa es verdadera. Eliminamos todas las demás. ¿Ok? La economía normativa no realiza, si realiza, falso. Y esta es la clave. La política económica es parte de la economía descriptiva. Mentira. Es parte de la economía normativa. La macro y micro son parte. Falso también. Por lo tanto, la clave es dedo. La micro y la macro, y yo sé que nunca más te olvidarás, ¿son parte de qué? De la teoría económica. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Ya nunca más, no, nunca más. Ya, listo. Vamos con la número 3. Bien. En la pregunta 3 te están hablando necesariamente de la política fiscal y la política monetaria. Y estas están dentro de lo que es la política económica. Y todo lo que se refiere a política económica corresponde a la economía normativa. 4. Muy parecida a la pregunta anterior, ¿ah? Vamos, vamos, que hasta ahora no me estás fallando. Correcto, correcto, correcto. Porque tú dices deben. Y cuando dices deben, hay una opinión. Excelente, chicos, excelente, excelente. Espérate un ratito. Muy bien, muy bien. Muy bien, Karim, Suyene, Mel, Yandy, Santa María. Pregunta 5.
¿Te acuerdas que habíamos visto que cuando hablaban de tributos y gasto público era política fiscal? Profe, pero hay dos, ¿es beso o casa? Pero el término expansivo significa generar más dinero a la población. Exacto. Y ahí te dicen generar más ingreso. Continuamos. 6. Fiscal expansiva. Yandy. Bien. Al estudiar economía, me dice que observamos una parte del análisis en individual, ¿no? Tanto la demanda como el productor y el equilibrio. Entonces, esos términos, ya que son de manera individual, ¿a qué se refieren? Exacto. Microeconomía. Por favor, no se olviden colocar el número y la clave. Vamos con la 7. Uy, eso ya lo explicamos, ¿ah? Bien, Karim, Yandy, Sergio, Lenka, Diego, Angie. El profesor de economía, al señalar que ante un incremento de la masa monetaria aumenta el nivel general de precios, en otras palabras, te está diciendo esto. Y me parece que ya hemos conversado de esto, ¿te acuerdas? El profesor está haciendo uso del método si a mayor masa monetaria, sabiendo que la producción permanece constante, aumentarán los precios. Y es válido para cualquier economía, para cualquier economía. Cuando dice para cualquiera, tú lo puedes demostrar en donde tú quieres, incluyendo la peruana. Entonces es de lo general a lo particular. Eso es deductivo, ¿no? Y dentro de los fines económicos está logrando el fin teórico, que es entender los fenómenos económicos. Número 8. Hay un truquito para que entiendas eso. Cuando te presentan aquí relaciones, busca la relación para ti más fácil.
Por ejemplo, mira, recopilar datos. ¿Eso es economía qué? Descriptiva. 4A. Entonces, al saber que la 4 es A, ya eliminaste ya. Eso se llama, ya, por descarte. Entonces, tendrías que ir a la otra más fácil. Estudia los agentes económicos a nivel individual, es micro. 2D. Entonces buscas 2D y este es 2D. Clave, dedo. Sin temor a duda, te llevaste tus 20 puntos. Nueve. Está bonita la pregunta. Y con esa termino. Claro, están abandonando los estudios. ¿Cómo se llama lo que dejas de lado? Costo de oportunidad. No existe costo de renunciar, ¿eh? Clave, avión. Bien, para hacer la 10, te explico cómo funciona. La 10 nos habla sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué significa producir en el pleno empleo? Producir en el pleno empleo es producir así, mira. Tú tienes el primer cuadrante del plano cartesiano. Aquí tienes la producción del bien X, cualquiera. Aquí tienes la producción del bien Y, bien cualquiera. Y esta curvita que estoy dibujando acá se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Frontera de posibilidades de producción. Y producir en uno de estos puntos, vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. En el punto A se producen 70 unidades del bien X y 100 unidades del bien Y, pero en el punto B se producen 140 unidades de bien X y acá 60 unidades del bien Y. Pregunta, si me voy de A hacia B, ¿qué está ocurriendo? ¿Estoy produciendo más o menos? Depende, profe. Estoy produciendo más de X, pero estoy sacrificando producir Y. Correcto. Y si yo te preguntara de A hacia B, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué me vas a responder? Ideas, 40 unidades del bien Y. Perfecto, Angie. Muy bien, Cheryl. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? 40 unidades de Y. ¿Por qué? Porque tú tenías producción 100 de Y. Por hacer 70 más de X, sacrificas 40 de Y, ya 40 de y haces solamente 60. Ese sería el costo de oportunidad. Ahora, ¿qué significa fabricar en pleno empleo?
es usar todos tus recursos al máximo. Es producir eficientemente, pero utilizando todos tus recursos. Vamos a la pregunta 11. La pregunta 11 está recontra sencilla. Si no haces la 11, yo ya tendría serios problemas contigo. Ahí sí puedo decir que, pucha, creo que no va a pasar nada. Correcto, muy bien, no me decepcionaste. Y ahora, y ahora, vamos a hacer un poco de aritmética. Tú sabes que en economía se utiliza mucha aritmética. A ver, vamos. Eso es un ejercicio de aritmética. Quiero que me ayudes a hacerlo. Es la pregunta 12. La 11 ya la hicimos. Acá no hay economía. Es solo matemática. Claro, perfecto. Porque solamente te están pidiendo en conclusión de dos, nada más. ¿Sí o no? Claro, te están pidiendo de dos. Correcto. Ya. Ahora, relaciónale con la pirámide de Maslow. Bien, en el material que te he regalado, en el material que te he regalado, en el material que te he regalado, ahí te he puesto mis diapositivas que yo cuento para enseñar. Y la diapositiva número 2 de necesidades y bienes. He buscado pacienciosamente cuál es la pirámide Maslow que pide el profesor en admisión. Y he llegado a la conclusión que te está pidiendo esta. Sí, esta de acá. Bien, ahora quiero que compares entonces. Compara este cuadro con la pregunta que está. ¿Dónde sería descanso?
Intimidad sexual. Creatividad. Seguridad física. Clave. No sé si se me entendió. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Mm? Ese cuadrito ya también lo tienes, ya te lo he regalado. Vamos con la 14. Cuando una familia puede necesitar satisfacer una necesidad, o me voy al teatro o me voy al cine, o voy al teatro o voy al cine, ¿a cuál se estará refiriendo dentro de las características? O voy al teatro o voy al cine, ¿cuál crees que es? Las características de son sustituibles, muy bien. O voy al teatro o al cine. Concurrentes no, porque concurrentes se presentan varias al mismo tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigo. Sustituibles. Clave dedo. 15. Víctor, conocedor de la radiación solar, ya se acostumbra a usar protector solar. ¿A qué características se refiere? Tienden a fijarse. Perfecto. Y ahora una muy interesante. Te dice, vive en un departamento. Conexas significa complementarias. Ellos han ahorrado durante años para adquirir un terreno. Los terrenos y los edificios, ¿qué bienes son? Claro, por supuesto. Muy bien, ¿ah? Muy bien. 17. Hay una curiosidad con este tipo de bienes. Mientras más caros son, más las personas quieren comprarlos. Bueno, ahí serían tanto los bienes Giffen como los bienes Veblen, pero los Giffen son teóricos. En cambio, aquí te habla de un conejo de acero brillante. Entonces ese no es Giffen, es Veblen. 18. Muy parecido al examen que anularon de medicina. 18.
Muy bien, separando lo que son bienes y servicios. En la 19, bueno, la más cercana en la 19 sería algunos bienes, ¿ya? Que en este caso intermedios, no cumplen el 100%, algodón, pero el bien final sí lo cumple, la camisa. Claro, Antonio, los Giffen son bienes inferiores, los Veblen son bienes de lujo. Pero no vayas a pensar, Antonio, que Giffen y inferiores son sinónimos, por si acaso. Una de las características de los Giffen es que son inferiores, nada más. Ah, la 18C, perdón, me distraje. 20, chicos. Claro, los bienes que están destinados a qué, ¿no? Para fabricación, correcto, bienes de capital. Las maquinarias, ¿no? No pueden ser intermedios porque los intermedios no son acabados. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora sí puedo decir que hemos hecho full práctica. Eh, Profe, el cuadro de matemática. ¿Cuál cuadro de matemática? No te entiendo. El cuadro de conjuntos. Ah, correcto. Su compañero me dice, profesor, enséñeme un poquito de aritmética. Ya está bien. Vamos a el profe Víctor Cóndor enseñándote matemática. Bueno, esto es otro precio por si acaso, pero lo haré con mucho cariño. Voy a pintarlo con el color, voy a pintarlo con color verde de 1 unión de 2. O sea que no me sale bien, pero bueno, algo es algo. Y voy a pintar de 2 unión de 3. De 2 unión de 3. Ya. Y voy a intersectar lo que he pintado. ¿Qué me va a dar si yo intersecto lo que he pintado? De 2. Por lo tanto, sería C, C, que sería creatividad, D, que sería seguridad física, E, que sería descanso, y F, que sería intimidad sexual. Ahora sí, no te preocupes, tu profe te va a enseñar matemáticas cuando tú lo desees. Muchísimas gracias, chicos, y ahora sí, un feliz año, un bonito año nuevo, pásele muy bonito y nos vemos la próxima semana. Mismo sábado a las 2 de la tarde. Cuídense bastante. Buenas tardes. Feliz año para todos. Feliz año, profe. Cuídense. Bueno, chicos.